aquí en América? Barack Obama. ¿Y quiénes le siguen? El Senado. ¿Quién era el timón allá para los hijos de Israel? Moisés. ¿Quiénes le seguían? Los 70 ancianos. Y por lo general hay una parashá que nos enseña ya de la llegada de los hijos de Israel en las palmeras. ¿Cuántas palmeras habían ahí? 70 palmeras. Y ahí hay dos conceptos interesantes. El primero es que las 70 palmeras era una representación de las 70 naciones. Pero habían 12 fuentes. Y las 12 fuentes representaban ¿a quiénes? A las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿quién mantiene a la fuente? ¿Quién mantiene a las palmas? Entonces, ¿de quién se deben sustentar las naciones? De la fuente, de las 12 fuentes, que es Israel. Entonces, las naciones no pueden tener vida si no conocen al Dios de Israel. Las palmas no pueden vivir si no hay agua. Las palmas son los árboles que más echan profundidad, pero tienen que encontrar agua. Habían 12 fuentes en las cuales las 12 palmas se alimentaban. Entonces el agua es el que le da sustento a las palmas, no las palmas al agua. En este sentido, las 70 palmas es una representación de las 70 naciones en el cual estaba constituido el mundo de esa época. Y las 12 fuentes es una referencia o una demostración, o como lo quiera llamar, como lo mejor lo entiende, de las 12 tribus de Israel. Pero también allí, en otro nivel, las 70 palmas están representando a los 70 ancianos, porque las palmas en la escritura, mire lo que dice el Salmo, lo que se recita en la oración de la mañana, en el Shabbat. ¿Cómo se dice? El justo será como qué? Como la palma. ¿A quién representa la palma también? En otro nivel de interpretación, a los justos. Entonces, los jueces eran varones justos o no. Eran varones justos y sabios. En el hebreo se dice tzadikim, justos. Hombres de sabiduría. Hombres que estuviesen muy apegados a las escrituras, a la Torá o a la Biblia. Hombres en quien confiar. Hombres que le den el sustento a la congregación. Eso representan también las 12 palmas. Eso es interesante. Pero siempre había un líder dentro de ellos, quien era Moisés. Ahora échenle un vistazo tantito a Lucas, vamos a ver si es 10, en el 1 en el. Para que nos demos cuenta que siempre se ha venido funcionando dentro de Israel, tanto con los seguidores de Jesús o de Yeshua, con el mismo principio, con el mismo patrón. Nunca existía una comunidad que no tuviera cobertura. ¿Cómo decir? Dice, después de estas cosas, Yeshua escogió de entre sus talmidim a otros 70, a quienes envió delante de él, de 2 en 2, a toda la región y la ciudad donde él había de ir. Ok. Eso es interesante. ¿Cuántos estableció Moisés? 70. ¿Cuántos estableció el maestro? 70. Se da cuenta que se está siguiendo los mismos principios. Pero como son 71, allá eran 71 con Moisés. Y Yeshua escoge 70. ¿Dónde está el otro líder ahí? Es él. Son 71. Él es el líder allí. 71. Y así viene. Si usted le echa un vistazo al libro de los Hechos, va a entrar en el libro de los Hechos con mucha detención
se va a encontrar con el Sanedrín. Lo que nosotros conocemos como anciano, o sea, en el concepto hebreo, el anciano es un juez. Así que cuando Pablo dice a Timoteo, por esto te dejé en Creta para que establecieses anciano, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que va a establecer una corte. ¿Quién lee Mateo 18:20? ¿Cómo se ha interpretado este versículo? ¿Cómo se ha interpretado esto? Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo se interpretaba antes este versículo, hermano Héctor? Bueno, que en cada culto de la congregación estaba la presencia de Dios, ¿no? 2 o 3 congregados en un culto. Este texto no se refiere a eso. Esto se refiere al Sanedrín menor conformado de 2 o 3. El Sanedrín, o quiere decir la corte menor, a lo que él dice, por esto te dejé en Creta para que establecieses ¿qué? Ancianos o jueces o la corte menor. Ahí. ¿Para qué estaba la corte menor? Para llevar los problemas que eran más fáciles. Y si la corte menor no estaba en la capacidad de solucionar ese problema, se llevaba a la corte media, que estaba constituido por ¿cuánto? ¿Por cuánto? 36. 23. La corte media. Y si se solucionaba ahí, ya no se llevaba a la corte más alta. Pero si el problema era más grave, ¿a quién se llevaba ese problema? Al Sanedrín que estaba constituido por 71 ancianos. ¿En cuál de los 3 Sanedrín se sentaba Moshe? ¿En el de 3? ¿En el de 23? ¿O en el del 70? En el 70. Porque el presidente Barack Obama no se va a venir a sentar aquí en Atlanta. Él está en la Casa Blanca. Ahí es donde está la Corte Mayor. Sé que Israel ha venido organizado, bien organizado. Y lo mismo, Yeshua viene organizando el Sanedrín. Mire, cuando usted lee el capítulo 15 de los Hechos, se va a dar cuenta que Pablo no se maneja por su propio concepto. Sí, ¿recuerdan de la situación de la circuncisión que se está discutiendo en Hechos 15? Sí, entendemos y recordamos de esa situación, ¿verdad? De los hermanos de Judea que había un problemita con la circuncisión y malcomprensión, malexplicación de la circuncisión. Y Pablo dice un momento, aquí vamos a tener una reunión. ¿Para dónde los lleva? Concilio. Los lleva para la corte mayor. Porque ese caso necesitaba corte mayor. Lo lleva, ¿dónde estaba la corte mayor? Jerusalén. En Jerusalén. ¿Quiénes encabezaban la corte mayor ahí? Los 12 apóstoles. Los apóstoles. Y los lleva allá. Entonces, Pablo tenía cobertura de quién? ¿Quién era la cobertura de Pablo? La corte mayor. Entonces, como estaba la corte media, Pablo pertenecía también, él como se movía, pertenecía a la corte media, y por eso él va a Jerusalén, pero también hay corte que está bajo cobertura de Pablo. Mira, Timoteo no podía hacer nada sin el consentimiento de Pablo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? A Tito. ¿En Tito 1 qué? Dice, por esto te dejé. Tú tienes que hacer el trabajo que te estoy diciendo. Por esto te dejé en Creta para que tú corrigieses la deficiencia que hay ahí y establezcas ¿qué? Una corte. ¿Y para qué iba a establecer la corte? Para que aquellos problemas que estaban surgiendo ahí menores, la corte de 2 o 3 pudiera definir ese asunto.
Y si no, podían definir el asunto, llevarlo a la corte media, sino al Sanedrín mayor. Y así ha funcionado. Si usted estudia, quiere estudiar ¿cómo se llama? Los seguidores del maestro del principio, tiene que meterse a investigar, fíjese lo que se llama cobertura. Por ejemplo, mire, ¿cuántos tienen niños aquí de 12 años? A ver, levanten los niños y niñas de 12 años. ¿Quién son los niños de 12 años? Ninguno. ¿Quién tiene 12 años? El hermano Edgar tiene 11, no ha cumplido los 12. Ok. Yo tengo 3 niños. La pregunta es, yo le puedo hacer, quizás no me van a entender, a los hermanos entienden. ¿Sí? ¿Cuántos saben qué es bar mitzvah? Ok. Es la declaración del hijo del mandamiento. ¿Qué significa esto? Que a los 12 años las niñas llegan a ser responsables ante Dios. Se les hace una fiesta y ahí tienen el honor de declarar que se hacen responsables, y entonces esos niños o niñas ya tienen la responsabilidad de buscar de su Señor, cumplir los mandamientos, y ahí es donde se aplica Eclesiastés, que dice: acuérdate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, pero que sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí comienza la responsabilidad. La pregunta es, yo tengo 3 niños. ¿Puedo yo hacer el bar mitzvah a mis niños? Sin la autorización del que está arriba de mí. ¿Se puede o no se puede? ¿Usted qué piensa? ¿Podía Timoteo hacer una cosa sin la autorización de Pablo? Si estamos hablando que Timoteo y Tito están bajo cobertura de Pablo, ¿podían hacer ellos algo sin el consentimiento de su rabino, que era Pablo? No lo podían. Porque los seguidores de Jesús, si tenían cobertura, respetaban el Beidín que estaba en Jerusalén, no inventaban cosas. Así es como funcionó y como funciona una congregación que depende del maestro. Y por eso hay jueces. Entonces yo no puedo hacer el bar mitzvah de mis niños. Yo tengo que estar reconocido. Fíjense bien. ¿Quién reconoció el Sanedrín mayor? ¿Quién le dio la autoridad al Sanedrín mayor? Mateo 10:1, lee. Pero antes de llegar ahí, ¿quién le dio la autoridad a Yeshua? Padre. ¿Qué dijo él? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto lo he recibido de mi Padre. Ni él mismo podía hacer algo sin la autoridad de su Padre. ¿Se da cuenta de cómo viene? Y van a ver algo en Corintios sobre esto. ¿Quién es la cabeza de Yeshua?